Ahí está. Entonces, hemos llegado al tercer propósito. Han pasado 4 semanas. Partimos con ¿para qué estamos aquí en la Tierra? Que es un audio que yo les recomiendo que lo repasen. Muy aclaratorio en muchos aspectos. Y también partimos con que fuimos creados para adorar al Señor, fuimos creados para tener comunión con las personas, ¿verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. Los dos primeros propósitos están basados en el gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestra alma, fuerza, mente, corazón, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí salen los dos primeros propósitos que tienen que ver con mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Algo que no va a cambiar nunca, ¿verdad? Que va a ser siempre el amar a Dios, y se llama adoración. Y amar al prójimo también tiene que ver con ser parte de la familia de Dios. Y ahora estamos en el tercer propósito, que ahora viene, que tiene que estar relacionado con la gran comisión, ¿verdad? De ir y hacer discípulos. Entonces fuimos creados para ser como Cristo. Es un propósito importante. Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Y es la orden de Jesucristo. Entonces vamos a revisar esto porque son varias cositas. Entonces, lo primero de este resumen dice: fuimos creados para ser como Jesucristo. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Colosenses 1:15 dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, desde el punto de vista de la redención, no desde el punto de vista de la asistencia, porque Jesús es eterno, pero desde el punto de vista de la salvación es el primero que está a la cabeza de nosotros. Y dice que fuimos creados para ser como Cristo. Dios quiere forjar nuestro carácter, no o sea, nuestro carácter, que es lo que nos acompaña, lo que nos hace individual. Nosotros vamos a salvar el alma. Cada uno tiene una característica, una forma de ser, una historia, todo. Nosotros tenemos una visión de existencia. Entonces fuimos creados para ser como Cristo. Llegar a ser como Jesucristo no significa llegar a ser Dios o un Dios. Es una mentira del diablo. En el Edén dijo: seréis como dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro, y a las personas que nos rodean es sumamente importante. Porque la tendencia del ser humano es al control, a tener controlado las cosas. No solamente el control de su vida bajo las circunstancias que no puede controlar. Nosotros no podemos controlar la enfermedad. Por ejemplo, ahora lo que pasó con Marco. Marquito se enfermó y ya, y lo otro, o las circunstancias, ciertas circunstancias de la vida y la muerte. Nosotros no podemos controlar si el momento en que vamos a morir, morimos y se acabó. Entonces hay cosas que no podemos controlar, pero cosas de vida, por ejemplo, la enfermedad, alguna vez situación económica, o que no podemos controlar, o sea, no podemos. Pero nosotros la tendencia nuestra es mantener el control. Y no solamente eso, sino que muchas veces afectamos la vida de las personas porque queremos controlar a los que nos rodean, que actúen como nosotros queremos. Eso no tiene nada que ver con ser padre y mantener un orden en el hogar. Estamos hablando de control de, de las circunstancias, de nuestro futuro. Bueno, aquí intentamos ser como Dios. Y cuando hablamos de nuestro futuro, algunas veces quisiéramos tener certeza de lo que nos va a ocurrir, y eso es tan fuerte en el ser humano, que consulta a, a tarotistas, a gente metida en ese tipo de cosas, para saber lo que le espera en el futuro, porque queremos tener un control. Entonces, es una mentira del diablo. Nosotros nunca vamos a llegar a ser un Dios ni como dioses. Dios quiere que sea piadoso, que asuma los valores, las actitudes y el carácter de Jesucristo. Los valores, las actitudes, la meta final de Dios para tu vida en esta tierra no es tu comodidad, sumamente importante eso, sino el desarrollo de tu carácter para llegar a ser como Cristo, lo cual no significa ser un clon de Cristo, pues Dios que nos hizo únicos, es súper importante. Asumir las características no es ser un clon. Sí, hay, como dice, características morales que tienen que ver cómo respondemos nosotros a eso. La meta final de Dios para tu vida en esta tierra no es tu comunidad. La vida, las personas viven orando a Dios que los libre de cualquier circunstancia adversa, que no pedimos que nos libre del mal, desde el punto de vista de no ser ejecutores de maldad, sino que queremos que toda nuestra vida sea como plana. Lo que estaba contando la Elisa, de esta muchacha de 21 años que murió, ¿quién iba a pensar que eso iba a ocurrir? Y ahora ese hombre
que tuvo ese arrebato de ira, va a estar quizás cuánto tiempo en la cárcel. O sea, dos vidas destruidas, una muerte y una, ¿por qué? Por la ira. Porque el diablo está tomando el control del alma de las personas. Y el único antídoto contra eso es el Señor. Porque el Señor conoce el alma, el Señor es el que trabaja con el alma. Los seres humanos podemos trabajar con la mente, podemos trabajar con el cuerpo, podemos trabajar, pero el alma, el único que conoce el alma es el Señor. El único que alimenta el alma es el Señor. No hay otro ser que alimente el alma. Es Cristo. Y las personas están tan alejadas de Dios y se está viendo ahora, como decía la Lisa, el aumento ostensible de la agresividad de la gente. Y nosotros también podemos caer en eso. Tenemos que cuidar nuestra alma y mantener un contacto con el Señor para que no caigamos en la ira que nos sobrepasa, en la venganza, en actitudes fuertes. El mundo está lleno de violencia, mucha violencia. Ser como Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Carácter que tiene la personalidad tiene que ver con el temperamento, cómo somos, podemos ser más quietos, más, más, digamos, activos, algunos más reposo, algunos más dicharacheros, otros más hablan menos. Eso tiene que ver con, eh, con la personalidad, que es única, que cada uno tiene una propia personalidad y la cual no tiene necesariamente que estar envidiando a otro, porque de repente hay personalidades como que se, como que sobresale, mira, debería ser como esta persona. No, cada uno Dios nos hizo único. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios. No, Dios no se equivocó como hizo. Si tú eres más tranquilo, más callado, o eres menos, eh, no sé, menos, digamos, hablador o menos, digamos, de esos que son más pasivos, les cuesta más asumir una actitud de proactiva, sino que son más de seguir a otro. Bueno, esa es la forma que tú tienes. No tienes por qué estar denegando eso, ni envidiando a nadie. Entonces, ser como Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Una de las funciones del Espíritu Santo es formar el carácter de Jesucristo en ti. ¿Y qué es lo que qué es lo que tiene que ver con el carácter? Tiene que ver con actitudes y valores. Vamos a ver eso. Entonces el Espíritu Santo va a formar el carácter de Cristo en nosotros. No es una cuestión humana solamente. Nosotros tenemos que darle cabida a que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y tenemos que valorar esas cosas que tienen que ver con el carácter. Valorarlas. No, no solamente eh, digamos, mirarla y decir, bueno, a mí no me interesa eso, porque si tú no te interesa que Dios trabaje con tu carácter, no tiene sentido muchas cosas. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. La obediencia libera el poder de Dios. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Es sumamente importante eso. Seguir adelante a pesar de tu debilidad. No, muchas cosas no dependen de ti, es la obra del Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo actúe, tienes que dar paso de fe en obediencia. Dios usa su palabra a las personas y las circunstancias para moldearnos. Llegar a ser como Cristo es un proceso de crecimiento largo y lento. Y súper importante. No es que de la noche a la mañana tú te transformes y tu carácter llegue a ser como de Cristo, ¿no? Hay un proceso en que Dios va trabajando con los distintos aspectos de eso, como con la paciencia, con la benignidad, con la templanza, que son elementos del carácter de Cristo, ¿verdad? Que no tienen que ver con la personalidad. Entonces, esto es un proceso de crecimiento que puede ser largo y lento. Dios quiere que crezcas. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Y eso yo lo he visto. Hay personas que tienen mucha edad, pero son igual de inmaduros como, no sé, cómo explicarlo. Son los mismos de siempre, no cambian en nada. Entonces, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que también estemos madurando, que maduremos como personas, que crezcamos en muchos aspectos, pero no siempre eso se da. Así que no es solamente una cuestión de digamos,
de edad. La edad tener más años o ser más viejo no te garantiza madurez. No te garantiza madurez. Hay personas que tienen una edad joven y son más maduros, pero la madurez, dice Dios quiere que crezca. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Que verdad es más grande. El crecimiento espiritual no es automático. Escucha esto. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere de un compromiso intencional. Son decir, yo quiero esto. Hay una intencionalidad. No es una casualidad. Las cosas no se dan por casualidad en el crecimiento, sino yo valoro el crecimiento y voy a trabajar por crecer. Debes desear crecer, decidir crecer, esforzarte y persistir en el crecimiento. O sea, es una actitud hacia el crecimiento, aun cuando las cosas no se den como yo quisiera. Entonces, yo debo desear crecer, hay una intencionalidad, yo quiero crecer, yo deseo, he decidido crecer, me esfuerzo y persisto en crecimiento. No, muchas veces a lo mejor en algún aspecto del crecimiento no se han adaptado fácilmente. Entonces, es un proceso intencional. Se llama discipulado, llega a ser como Cristo. Por tanto, llega a ser discípulo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he contado. Entonces, eso está en Mateo 28, o sea, hacer discípulos que vayan aprendiendo las cosas que Jesús mandó. Entonces, yo rescato algo súper importante: el crecimiento no es automático. No es que un día despertaste con un crecimiento bastante alto con respecto a lo que tú eras ayer. No es así. El crecimiento es un proceso y muchas veces puede llegar a ser lento y, y largo. Entonces aquí hay una cosa que debemos entender muy claramente. El crecimiento requiere un compromiso intencional. ¿Qué significa eso? Ese crecimiento, ese compromiso intencional tiene aspectos. Debo de desear crecer, decidir crecer, esforzarte y persistir en el crecimiento. Este proceso entonces se llama discipulado, ¿verdad? Bueno, el discipulado no es un estudio, no es un estudio, no es que nosotros llamamos discipulado a los estudios, pero desde el punto de vista de Dios, el discipulado es hacer discípulo, es la identificación con Jesucristo, y un discípulo lleva las características de su maestro, ¿verdad? Y actúa bajo esas características. Nosotros hemos llamado discipulado a los estudios. El Espíritu de Dios trabajó con nosotros, no simplemente en nosotros. Interesante. El Espíritu Santo hace una labor en nosotros, pero también con nosotros. Los granjeros trabajan en la tierra, no para hacer la tierra. Sí, trabajan en la tierra no para que haya tierra. Dios nos ha dado, sino que usa la tierra ya para hacer crecer. O sea, yo no trabajo y por tanto Dios nos ha dado una nueva vida. Somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Ya tenemos la vida nueva. No vamos a discipularnos para tener la vida nueva. Ya la tenemos. El discipulado requiere parte con esa nueva vida en un proceso de crecimiento. Entonces, para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Dice 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cambio siempre empieza en la manera de pensar, y es algo normal, porque si, según como yo pienso, actúo. Según como yo creo, actúo. Y si yo tengo ciertos pensamientos ya erradicados que me van a impedir el crecimiento, no sé, hay gente que dice, bueno, yo soy así y me gusta ser como soy. Esa persona no va a tener nunca un crecimiento. Hay gente que hace una apología a su manera de ser, la defiende, ahora entonces dice, bueno, Dios me ama tal como soy. O sea, Dios te ama y te salvó tal desde el punto de vista de lo que eras. Pero Dios no dice que Dios quiere que tú te quedes estancado y seas la misma persona siempre. Eso no es el pensamiento de Dios, eso es una mentira diabólica.
Dios quiere que tú vayas cambiando, porque no puede ser que seas siempre la misma persona, que muchas veces tiene elementos de su carácter que son más ampliamente dañinos para el que le rodea y para la misma persona. Puede ser una cuestión de ser una persona tremendamente impaciente, una persona que no es benigna, que le dice que muchas veces vive jactándose de lo que es y de lo que no tiene, para humillar a otros. O sea, eso no son características que hay que aplaudir. Bueno, Dios quiere trabajar en esa área. Entonces, hay personas que, como dice, hay gente que envejece en la iglesia y no madura. A nadie se le puede obligar todo, en todo caso, a crecer. Pero para crecer tú tienes que cambiar tu pensamiento, tu manera de pensar. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual o el proceso que reemplaza la mentira que con la verdad. Santificar tu verdad, tu palabra es verdad. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza la mentira con la verdad, ¿verdad? O hay muchas cosas que ya hemos creído que son mentiras del diablo, o que son cosas que siempre hemos creído y que no corresponden, y que tienen que igual la relación a eso. Entonces hay gente que piensa que ser benigno no es una cosa que sea buena. Ser benigno no es maldad ni otra. A uno piensan que la paciencia no es algo que a ellos les interese, ¿no? Y una serie de otras cosas más. Eh, Hay personas que están tan complicadas, no tienen paz en sí mismos, que su falta de paz se la contagian a todo el mundo. Queda un clima muy complicado alrededor. Bueno, dice que nosotros vamos a ser transformados por la verdad del Señor. Se santifica con tu verdad. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada para mi vida, la brújula de mi vida, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para ponerlo todo. Súper importante. La Biblia debe ser la primera y la última palabra de mi vida. O sea, la Biblia es lo que dejó, es el manual que nos dejó a nosotros Dios para guiar nuestras vidas. O sea, la Biblia tiene respuesta a todas las cosas. Entonces, la Biblia debe ser la norma autorizada para mí. O sea, no puede haber una palabra o un consejo o algo que esté por sobre la palabra de Dios, que es la Biblia en este caso, ¿verdad? Si hay algo que es sabiduría humana, pero es totalmente contraria a la palabra de Dios, yo no voy a seguir la sabiduría de este mundo, sino que voy a procurar cumplir la palabra de Dios porque es lo que me va a dar bendición, lo que va a solidificar mi vida. Entonces dice que la norma autorizada para mi vida es la brújula. ¿Qué es lo que hace una brújula? Me muestra el norte, o sea, hacia donde yo estoy orientado. Entonces, la brújula me sirve para navegar, saber dónde está mi meta y cómo llegar a ella. Entonces, la Biblia es la brújula, me ayuda a navegar correctamente. El consejo que escucho para tomar decisiones sabias, o sea, cuando yo necesito tomar una decisión, ¿qué es lo que considero? Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo estoy tomando una decisión y digo, no, esto no es lo que Dios me enseñó, porque no se atiene a la palabra de Dios, no voy por eso. O sea, mucha gente dice, pero que estoy tan desorientado, no sé qué hacer. Bueno, ¿tiene la palabra de Dios? No tendría por qué estar desorientado porque está la palabra de Dios. Algunas veces lo que queremos hacer es contrario a la palabra de Dios y por eso empiezan nuestros conflictos, porque queremos persistir en hacer aquello que no va con la palabra de Dios. Entonces ahí empiezan las cosas, pero la Biblia tiene. Entonces la Biblia es el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para valorarlo todo. Yo puedo decir, bueno, esto está bien o está mal. Debe ser la primera y la última palabra de mi vida. Muchos de nuestros problemas se dan porque fundamos nuestra decisión en la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Muchas veces decimos, "No, esto es cultural, pero culturalmente es contra Dios, es contra Dios. Y, o sea, estamos conscientes que es contra Dios. Muchas veces no, pero es que así lo hemos hecho siempre, lo que, como lo hemos hecho siempre, es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña. Muchas veces nuestra razón, nuestro razonamiento, es contrario a la palabra de Dios, las conclusiones o la emoción. Entonces, la pregunta hacia la pronunciación es, ¿qué dice la Biblia? Cuando yo estoy confuso
¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Cuando de repente sé que una de las cosas que pretendo hacer es evidentemente encontrar a Dios porque definitivamente es contraria, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dice la Biblia? Eh, la- la- no basta solo con creer, hay que asimilar la palabra de verdad. Hay al menos 5 maneras para poder hacer esto, ¿verdad? Recibirla, leerla, investigarla y recordarla, reflexionarla. Son cosas que yo puedo hacer con la palabra de Dios para que la palabra de Dios se haga carne en mí. No basta con creer, hay que asimilar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que asumirla. Porque yo puedo tener una idea cultural de la palabra de Dios, porque la leo, sé que existe cierto mandamiento, sé que existe cierto mandato de Jesús, sé que existe cierta dirección de Dios para muchas cosas. Yo leo la Biblia y la tengo en forma cultural, pero no la he hecho parte de mi vida. No actúo según la palabra, pero tengo un amplio conocimiento de esa palabra. Esto no es una cuestión cultural, no es una cuestión de decir, oh, qué bonito, qué bonito es, porque hay gente que ama y le encanta recitar de memoria los versículos de la Biblia en conversaciones, demostrando un conocimiento amplio de lo que dice la Biblia, pero en su vida no está asimilado, no se ha asimilado, no se ha hecho carne, no se ha hecho una realidad en el conocer, pero tienen hay muchos creyentes que tienen una cultura muy amplia de lo que dice la Biblia, pero poco hacer. Entonces, la Biblia dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, no basta con creer, hay que asimilar la palabra, o sea, hacerla nuestra. Hay al menos 5 maneras para poder hacer esto. Entonces, nosotros leemos la palabra, recibirla, la leemos, investigarla, recordarla y reflexionarla. Y así va haciendo parte, y yo me propongo decir, bueno, yo voy a actuar conforme a esta palabra. Vamos. Todo lo anterior no tiene sentido si no aplicamos la palabra de verdad, si no aplicamos la palabra de verdad. La verdad penetra en nuestras mentes cuando la aplicamos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es la pura realidad. Yo siento que más tal vez estoy no queriendo exagerar, no queriendo, como dicen por ahí, ponerle mucho. Yo siento que tal vez más del 50% de los creyentes que asisten a las congregaciones son más oidores que hacedores. Hay un sector de los cristianos que siente una tremenda satisfacción intelectual cuando escucha algo nuevo o algo interesante o una supuesta revelación y se gozan de ese nuevo conocimiento. Ellos están súper contentos de saber que han conocido algo nuevo y tienen una satisfacción intelectual, pero no una intencionalidad de hacer propia la palabra. Saben, algunos eventos saben de culto, felicitando al pastor. ¿Cuántas veces había personas que me decían, pastor, magnífica la palabra, y me felicitaban ahí en la puerta de la iglesia? Entonces yo le digo, y algunos me decían, Dios me habló. Y yo le decía, bueno, si usted dice que Dios le habló, apresúrese a hacer lo que Dios le dijo. Porque como dice, existe esa tendencia a, a gozarse y a tener como una satisfacción intelectual de lo que yo he escuchado. Uy, qué bueno lo que escuché, qué interesante, y te llena. Y hay muchas personas que viven pensando en la revelación y escuchando una revelación, y cuando, tremenda revelación, y andan detrás de todo este movimiento apostólico y todo eso, por el simple hecho de querer escuchar cosas diferentes, cosas nuevas. Y en ese tanto se hacen como medio griegos para las cosas, porque dice que los griegos lo único que querían era escuchar algo nuevo. No, pues, si la idea, como dice aquí, no tiene sentido tener un conocimiento de la palabra, sino que no la aplicamos. Y Santiago es muy claro, dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque ser oidor de la palabra y no hacedor, ¿qué nos lleva? Nos pone frente a Dios a un juicio bien fuerte.
porque el conocimiento tiene que concretarse. Si la Biblia dice que nosotros no debemos mentir ni robar y no procuramos vivir en eso, no significa que tú de la noche a la mañana vas a dejar de mentir, de robar, pero tú procuras y tú no te autojustificas, porque la autojustificación no la quiere. No, pero es que aquí y allá no. Yo llego a la conclusión que hay ciertas cosas que no son correctas porque la Biblia me enseña. De repente la Biblia me dice que debo perseverar en la oración. Dice, la palabra que yo estoy recibiendo es para llevarla a cabo. Dice, hacedor de la palabra. Y no tan solo oidores, que es una típica actitud que yo estoy constantemente viendo en la iglesia. Dice, transformados por los problemas. Ahora vamos a la segunda. Nosotros vamos aplicando el carácter de Cristo a través de la palabra. Vimos que la palabra de verdad, que cambia la mentira por la cual podemos estar, de repente mucho tiempo pensamos que de una forma y viene el Señor a través de su palabra y nos muestra que nuestra manera de ser es totalmente contraria. Es una forma en que Dios va trabajando para hacernos como Cristo. Y ahora vamos a ser transformados en el carácter a través de los problemas. Dice, transformados por los problemas. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Dios ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Pedro nos lleva a decir, bueno, no traten, no traten de constantemente de estar arrancándole a las cosas. Hay gente que lo único que quiere es vivir sin problemas. O sea, ojalá nunca me pasara nada, pero eso no es la realidad, porque nosotros somos parte del mundo en que estamos inmersos. Y la Biblia dice que el Dios va a salir sobre el bueno y malo y va a salir sobre el justo e injusto. O sea, las circunstancias que nos rodean es fuerte. Vivimos las mismas circunstancias que todas las demás personas. Y muchas veces Dios usa los problemas para el crecimiento. Donde tú más creces es enfrentando dificultad y adversidad. Aprendes muchas cosas. Dios va transformando el carácter. Muchas veces la paciencia la aprendemos en las circunstancias adversas. De hecho, en la impaciencia, porque quisiéramos que algunas cosas ocurrieran de una manera más rápida, pero no ocurren más rápido. Entonces Dios usa los problemas, escúchame, yo cada vez que tú enfrentas un problema, ve que es una oportunidad. Yo sé que muchas veces los problemas causan tensión, preocupación, no quisiéramos vivir algunas situaciones, pero debemos usar los problemas para ir transformando. Entonces dice transformados por los problemas. Dios tiene un propósito de cada problema. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Empieza a desarrollar nuestro carácter porque, como decía el pastor, muchas veces oramos, Señor, dame paciente. Y resulta que cada vez tenemos que enfrentar más situaciones de impaciencia a través de largas filas. Este último tiempo aquí en Limache hay una situación de tacos bien fuerte. Y de repente, para salir, por ejemplo, cuando yo voy a la parcela, una vez tengo que pasar por ciertos lugares que no tengo otra posibilidad, y de repente para avanzar, por decirte, dos cuadras o 3 cuadras, fácilmente me puedo gastar 20 minutos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor yo estoy apurado, o cuando vamos nosotros hacer un trámite y de repente notamos que la fila de recontra nada. O sea, hay cosas y de alguna manera eso es contrario a nuestra forma de ser, que somos impacientes. Bueno, Dios usa esas circunstancias para desarrollarnos. Muchas veces hay problemas que enfrentamos difíciles, pero Dios va trabajando con nuestro carácter en cuanto a mirar las cosas de una manera diferente. Aprendemos que las cosas muchas veces en la toma de decisiones en muchos aspectos, ¿verdad? De nosotros. Dios usa los problemas. Ojo, Dios no provoca los problemas. No es que Dios vaya a provocar. Eso te lo presente. Que Dios no está, no voy a traerle un problemita a este, no. Sí, muchas veces nosotros, con nuestras malas decisiones, o nuestras actitudes, o nuestra forma de ser, nos metemos en problemas. Y ahí queremos que Dios nos saque, pero Dios va a usar ese problema, va a usar el problema que yo mismo provoqué, o que yo no, para
por una mecánica. Entonces Dios no va a decir, bueno, no, sácame de esto. Algunas veces Dios me va a sacar de ciertas circunstancias, pero algunas veces usar esas circunstancias, ese problema, para ir formando nuestro carácter. Tu experiencia de adoración más profunda probablemente ocurre en tus días más oscuros, cuando estamos muy derrotados, cuando ya no tenemos nada más que hacer, que lo hemos intentado todo y estamos tan decaídos. Dios, tenemos muchas veces actitudes de adoración más genuina. Nos postramos frente a Dios totalmente quebrantados, ya no tenemos nada más que hacer. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea todo lo que tengas. ¿Qué frase más buenísima eso? Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea todo lo que tengas. Porque mientras tú tengas recursos y tú creas que tú puedes resolver los problemas por ti mismo, aunque por todos lados se nota que no hay solución humana, tú vas a seguir intentando y no vas a dejar que Dios actúe. Porque existe un cierto orgullo en nosotros o una cierta porfía de decir, no dejamos que Dios actúe. Las circunstancias son temporales, pero el carácter durará para siempre. Qué importante eso. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, eh, no, digamos, por las circunstancias que muchas veces nos toca vivir. Eh, Darle gracias a Dios porque tenemos la posibilidad de crecer a través de esas circunstancias. Porque el carácter va a durar por siempre, pero las circunstancias, de repente, tú miras para atrás y dices, uy, no me había acordado que me tocó vivir esto, porque ya lo superaste. ¿Verdad? El carácter va a ser para toda la vida, para siempre, eternamente. Las circunstancias no. Por eso Dios al hacerte como Jesucristo llevará por las mismas experiencias de Él, que incluyen la tentación, la soledad, el estrés, la crítica, el rechazo y muchas otras cosas. Las mismas cosas que vivió Jesucristo las vas a vivir tú. ¿Cómo enfrentar los problemas como lo hizo Jesucristo? Recuerda que el plan de Dios es bueno. Regocíjate y da gracias. Y nígate a darte por vencido. Yo estoy haciendo un resumen. No voy a entrar en profundidad porque usted escuchó cada audio, por lo tanto yo estoy resumiendo la semana. No tengo tiempo para entrar en detalles más porque acuérdense que fueron 7 audios y cada audio era casi como 20 minutos. Entonces aquí estamos haciendo el resumen. Entonces aquí, para enfrentar, como dice que tú, recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios tiene un plan de bendición. Regocíjate y da gracias. Y dígate a dar. Nosotros, a ver, nosotros no nos gozamos, eh, eh, digamos, por, por la desgracia. No es eso. Nosotros damos gracias a Dios porque podemos enfrentar las circunstancias. Que si uno a través de la tentación. Cada tentación es una oportunidad. Ahora vimos que crecemos a través de la palabra, a través de los problemas y de la tentación. Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. En el camino hacia la mujer espiritual. Hasta la tentación llega a ser un escalón más que una piedra de tropiezo. Aunque el arma principal de Satanás aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. ¿Cómo enfrentar los problemas? Como lo hizo Jesucristo. Dice, recuerda que bueno, una descripción del carácter de Jesucristo lo encontramos en el fruto del Espíritu, de carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios produce el fruto del Espíritu, permitiendo experimentar circunstancias en las que seamos tentados por precisamente la cualidad contraria, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que ver es que Dios quiere formar estos aspectos que se disfrutan en el carácter tuyo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces, Dios va a usar la tentación. La tentación normalmente sigue un patrón de 4 pasos. Satanás identifica un deseo en ti, luego te hace dudar, luego te engaña y luego viene la desobediencia. Ese patrón que dice, hay algo que tú estás anhelando, ya sea bueno o malo, puede ser. No todas las tentaciones pueden ser necesariamente malas, puede ser algo totalmente legítimo que tú deseas, pero la forma de lograrlo es lo que no corresponde. Luego te hace dudar, ¿verdad? Con que Dios te dijo. Luego viene la desobediencia.
¿Cómo vencer la tentación? Rehúsate a ser intimidado. Reconoce que lo que que te tienta y prepárate. O sea, pide ayuda a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo derrotar la tentación? Siempre hay una salida. 4 claves bíblicas para derrotar la tentación. Primero, vuelve a concentrar tu atención en algo diferente. No es que, no, yo voy a luchar. Es tan cierto cuando tú dices que vas a luchar contra un pensamiento, más el pensamiento viene a tu mente. No, no se lucha contra el pensamiento, se reemplaza o se piensa en otra cosa. La batalla contra el pecado se gana o pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención te atrapará a ti. Lo que gasta tu atención estimula tu deseo. No permitas que la basura entre a tu mente indiscriminadamente. No podemos, no podemos permitir eso. Dice nosotros no podemos evitar que como decía, que los pajaritos revoloteen en nuestra cabeza. No podemos evitarlo, pero pues sí podemos evitar que aniden. Nosotros no podemos evitar que pensamientos vengan a nuestra mente, pero no necesariamente tenemos que darle vuelta ni meditar en esos pensamientos. No. Muchas veces no luchamos con cada vez que dices, no, no voy a pensar en esto, vas a pensar. Tú tienes que concentrar tu mente en otras cosas. Segunda, revela tu lucha a un amigo o a un grupo de apoyo. Si tiene una persona de confianza, sería bueno que le contara, eso ayuda mucho. Tercero, resiste al diablo. Santiago 4:7 dice, te sometió después a Dios y resiste al diablo, y él huirá de vosotros. Nunca trates de discutir con el diablo. Él discute mejor que tú, porque ha tenido 1000 años para practicar. Entonces no es que yo razón, no. Dice, resistir al diablo significa que cuando él te propone algo, yo voy, no. No, no. Cuando Jesús fue el que resistió al diablo, del diablo no se le huye. El diablo va a estar en todo lugar, se le resiste. Y resistirle significa que yo pongo la palabra de Dios por sobre lo que él está planteando. Recárgate de tu vulnerabilidad. Nunca debes bajar la guardia ni pensar que la tentación no nos puede alcanzar. No, ya es muy difícil que me tiente. No, se hace. No digas eso. Todos nosotros estamos expuestos a ser tentados. No hay atajos en el camino a la madurez. El desarrollo del carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar, no hay atajos. El crecimiento es como el físico lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. No se puede, no hay atajo, no, no. Es un proceso que toma su tiempo y todo. Me queda menos de un minuto. Queremos el arreglo rápido al atajo, la solución inmediata. Un sermón, un seminario, una experiencia que resuelva todos los problemas al instante, elimine las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. Eso no se da. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque somos de tiempo, de lento aprendizaje. Tenemos mucho que aprender. Tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. A menudo el crecimiento es doloroso y asusta hemos desarrollado que llevan tiempo. Y ahí, bueno, eso es lo que se resume. En cualquier momento se me va a cortar el asunto, así que aquí hemos hecho el resumen de la semana. Se supone que ustedes ya escucharon los audios y tienen tanto. Esto es un resumen semanal. Es importante del tercer propósito de llegar a ser como Cristo. Uno